Estoicismo. En el año 300 a.C., en la isla de Chipre, vivía un comerciante muy adinerado llamado Zenón. En aquel tiempo, gran parte del comercio se realizaba a través de la navegación. Fue durante uno de sus viajes que la vida de Zenón cambió de forma radical. Cuenta la historia que Zenón naufragó en Atenas. En ese naufragio, perdió todas sus posesiones. Este evento estaba completamente fuera del control de Zenón, un hombre que gozaba de una gran riqueza. Se encontró literalmente en la ruina, sin nada, a miles de kilómetros de su hogar. Para muchas personas, esta situación hubiera sido una tragedia irreversible. Muchos no habrían podido recuperarse de un golpe tan devastador. Sin embargo, Zenón hizo algo diferente. Imagina por un momento que fuera Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el fruto de tu trabajo de toda la vida fuera arrastrado por la fuerza implacable de la naturaleza? Es comprensible sentirte enfadado y triste, pensar que la vida no ha sido justa contigo. Para la mayoría de nosotros, estas serían reacciones normales. Pero no para Zenón, el fundador del estoicismo. Cuando Zenón llegó a las orillas de Grecia, dijo: la fortuna quiere que tenga yo mayor libertad para filosofar. Un pequeño cambio puede perdurar para siempre, pero una pequeña revisión de tu forma de pensar puede convertirse en cambios más significativos e impactantes en el futuro. El núcleo del estoicismo radica en la definición misma de aceptación e indiferencia por aquello que no podemos controlar. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según él, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos sucede, sí tenemos control sobre cómo nos afecta. Por lo tanto, debemos utilizar este control a nuestro favor en lugar de lamentarnos por lo que se ha perdido. Zenón se centró en mantener la compostura ante la situación, manteniendo la calma y la neutralidad incluso en medio de esa difícil circunstancia. Hoy en día, las personas suelen percibir erróneamente a los estoicos como individuos indestructibles, como personas que no experimentan emociones extremas como ataques de ira o ansiedad. Pero la idea original detrás de los estoicos era mucho más que eso. La filosofía estoica se puede aplicar a muchas de las situaciones actuales, tal como se aplicó hace miles de años. Sus beneficios son igualmente impactantes. En lugar de ser simplemente una descripción de personas sin emociones, el estoicismo era una forma de vida que ha perdurado durante siglos. El estoicismo nos permite procesar esas emociones negativas producto de ciertas experiencias y convertirlas en pensamientos que nos brindan una perspectiva única del mundo. La perspectiva es fundamental, ya que todos tenemos diferentes experiencias y, por lo tanto, diferentes formas de percibir las cosas. Desde la época en que los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en lugares públicos, se creía que los principios estoicos podían beneficiar a cualquier tipo de persona. Por ello, no tenía sentido ocultar este conocimiento tras las cuatro paredes de una escuela. Como resultado, desde los esclavos hasta los emperadores, todos podían aprender y adoptar el estoicismo. Los primeros estoicos practicaron lo que predicaban, evitando toda forma de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso en un momento en que no era popular, las mujeres también podían aprender libremente sobre el estoicismo y adoptar este estilo de vida, si así lo deseaban. Entonces, ¿por qué hay tanta gente hoy en día que adopta el estoicismo como estilo de vida? En un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones tienden a interponerse en el camino de las cosas. En realidad, no nos entristece que nos sucedan cosas malas, nos entristece que nos ocurran cosas malas inesperadas. Tomemos la lluvia como ejemplo. Es beneficiosa para regar nuestras plantas, proporcionar agua a los animales y mantener la temperatura fresca y húmeda. Pero cuando estás sin paraguas en medio de la calle y te enfrentas a una enorme nube oscura sobre tu cabeza, cuesta interpretar esta situación como positiva. No lloramos cuando empieza a llover porque hemos aprendido a aceptar el hecho de que puede llover, es algo inevitable. No tenemos control sobre el clima y, aunque a menudo no nos guste, eventualmente la lluvia pasa y el sol reaparece.
El estoicismo nos enseña que debemos estar siempre preparados para aceptar el hecho de que muchas cosas malas, que no están bajo nuestro control, sucederán inevitablemente en algún momento. Uno de los ejercicios estoicos es el conocido como disconfort voluntario, que tiene como objetivo aumentar los sentimientos de gratitud. Esto podría incluir dormir en el suelo de la cocina o tomar una ducha fría cuando normalmente prefieres una caliente. Este ejercicio te ayuda a comprender que no importa cuán difícil sea una situación, sobrevivirás y probablemente prosperarás si tu mentalidad es la adecuada. Con la constante publicación de anuncios en el mundo actual, se nos hace creer que si no tenemos la última versión de algo, si no nos vemos de una cierta manera o si no ganamos una cierta cantidad de dinero, nunca seremos felices. Observamos el mundo con muy poco conocimiento. Crecemos aprendiendo cosas en casa, en la escuela y observando el mundo a través de nuestra propia perspectiva. La cuestión es que a menudo estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de formas diferentes. La pregunta es, ¿realmente necesitamos interiorizar todo este conocimiento? Si lo hacemos, podríamos estar estableciendo expectativas reales para nuestra vida sin siquiera saberlo, lo que nos dejará decepcionados e insatisfechos. Debemos enfocarnos en mejorar y valorarnos a nosotros mismos. Adjuntar esperanzas o apegos externos a las acciones que tomamos casi siempre conduce a la frustración. La mayoría de las veces intentamos llenar ese vacío con cosas externas, gastando todo nuestro dinero en un coche lujoso, un viaje o una casa. Hacemos todas esas cosas por su valor externo y no por su valor interno. Por ejemplo, los coches siempre se acaban rompiendo, pero incluso las cosas gratuitas en la vida tienen un costo, y ese es el costo del espacio, tanto físico como mental. Como escribió Séneca una vez, aprende a vivir con menos y crea espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. Debemos colocar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos y no en las cosas que tenemos o podemos adquirir físicamente. Debemos hacer todo lo posible para mantener la cabeza fría sin importar lo que la vida nos depare. Porque, al final del día, no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos control total sobre cómo reaccionamos ante esas cosas. Debemos aprender a diferenciar las cosas que podemos controlar de las que no, y aquí radica la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. Los estoicos enseñan que debes juzgar el éxito de tu trabajo en función de la cantidad de esfuerzo que pones, no del resultado que generan esos esfuerzos. Debemos concentrarnos en el proceso, debemos confiar en el proceso. Piensa en un empleado que ha estado trabajando arduamente en su empleo durante los últimos 6 meses. Ahora siente que merece un ascenso, así que acude a su jefe con su informe de desempeño en la mano. El jefe agradece los resultados, pero no le otorga el ascenso. Entonces, este empleado se va a casa molesto, pensando que debe ser un pésimo empleado, o también puede irse abatido, pensando que la vida es injusta y que su empresa es injusta. Pero no considera que su jefe podría estar teniendo un mal día o que alguien más podría haber estado más cualificado en ese momento para recibir el ascenso. Tal vez la empresa estaba pasando por un mal momento y simplemente no podía permitirse el ascenso en ese momento. El empleado no sabe por qué, pero el hecho es que estará molesto por un tiempo. Si este empleado colocara su valor en la calidad del informe de desempeño que entregó y continuara haciendo lo que estaba haciendo para obtener la promoción que deseaba, podría haber sido mucho más feliz con la perspectiva correcta. Su propósito no habría fracasado, solo se habría prolongado. Es cierto que hay empresas que, por mucho que te esfuerces, no van a premiar ese esfuerzo. Pero la idea es que si quieres conseguir algo, debes centrarte en el esfuerzo y no en el resultado. El esfuerzo siempre lo tendrás, siempre ganarás porque depende de ti. Sin embargo, el resultado depende de tantos factores que depender de él suele traer mucha frustración. Este replanteamiento de la mentalidad es crucial para un verdadero estoico. Un estoico no ve su éxito en la ganancia financiera de sus empresas, sino en el hecho de que puede vivir una vida cómoda y feliz sin todas las cosas que el dinero puede comprar.
Las 4 virtudes principales del estoicismo son sabiduría, templanza, justicia y coraje. La sabiduría consiste en poder separar lo interno de lo externo y en la capacidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elección. El coraje se reduce a 2 palabras, persistir y resistir. La templanza o moderación significa hacer más con menos. Los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo esencial y luego tener lo suficiente. La justicia es una de las más importantes. Nos enseña que nadie debe dañar a otro, porque todos nacimos los unos para los otros, para hacernos el bien mutuamente y no a nosotros mismos. En la psicología moderna, el estoicismo está en el centro de procedimientos como la terapia racional emotivo-conductual y la logoterapia. La terapia racional emotivo-conductual ayuda a los pacientes a identificar millones de pensamientos negativos que pueden estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Te permite desafiar el razonamiento detrás de todos esos pensamientos negativos con lógica. Cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, puedes reemplazarlos por creencias más productivas. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los seres humanos tienen un propósito, incluso en las situaciones más oscuras. Podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad simplemente descubriendo cuál es nuestro propósito. Pero como muchos de nosotros sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es solo un proceso, como todos los demás. Para resolver nuestros problemas con felicidad, debemos practicar la autoestima, redirigiendo nuestra definición de valor a las cosas que podemos controlar. Podemos dejar de enfocarnos en las cosas que no podemos controlar y centrarnos en lo que ya tenemos para llevar una vida mucho más feliz y gratificante. El estoicismo nos ayuda a sobrellevar las tormentas pasadas y presentes en aguas más tranquilas y pacíficas. Y si por casualidad nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos estar tranquilos de que vivimos una buena vida. Aunque no tan buena como esperábamos. Recuerda, todas las cosas en esta vida tienen un final. Si el video te ha gustado, te pido que le des me gusta y nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Gracias por verlo hasta el final.